Eh, Como os decía, en la última remodelación, pues hemos cambiado también de nombre y ya en la ultimísima, pues tenemos una nueva ministra. De modo que hemos conocido dentro de esto un bagaje bastante amplio de políticos, ¿no? La agencia después de muchos años, ¿no? Y derivada de la Ley de Ciencia española, se crea como el centro fundamental promotor y animador y gestor de la ciencia general en España, ¿no? Se crea como una agencia, eso significa que tiene un presupuesto y plantilla propios, comienza a funcionar de facto desde el año 2018 y esto hace que se eliminen, y esto tiene algunas repercusiones importantes sobre el funcionamiento, yo creo que le ha dado más agilidad y más transparencia, se eliminan algunas entidades previas, como por ejemplo la extinta ANEP, ¿no? la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, que tenía también un papel de evaluación de propuestas, ¿no? Todas las evaluaciones ahora son centralizadas por parte de la agencia y el equipo nuestro de psicología pues, está a cargo en su conjunto de toda la gestión y evaluación de propuestas. Ha habido algunos cambios que no nos han afectado. Afortunadamente se pensó, según me contaron, año 17 y 16, posiblemente combinar psicología con educación. Afortunadamente no se tomó esa decisión y psicología sigue siendo una de las 19 áreas científicas en España, ¿no? Antes había 21 áreas, esto ha creado algún problema. Desapareció en 2018 el área de deportes y el área de estudios feministas, y la gente que está en estos ámbitos de especialización pues lo que hace es intentar acomodar o enviar sus proyectos, a veces nos causan problemas de gestión, a alguna de las 19 áreas científicas existentes. Bueno, junto a la agencia, por cierto, están otros dos grandes ámbitos, dos grandes entidades que no nos afectan tanto. Uno es el CEDETI y la otra es el Instituto de Salud Carlos III, que se dedica más a programas especializados de salud, pero el gran centro, el gran corazón y cerebro de la gestión de la ciencia española es la Agencia Estatal de Investigación. Yo creo que es bueno en esta perspectiva didáctica, ¿no? De saber qué es lo que es la agencia y dónde estamos situados. Yo creo que tenemos también, esto es un sesgo cognitivo muy habitual, tenemos la tendencia a pensar que somos más importantes de lo que realmente podamos ser, ¿no? Nosotros estamos incluidos dentro del panorama, el mapa de la ciencia en España, dentro del ámbito de ciencias sociales y humanidades. Esto supone aproximadamente el 24% de la gestión, del montante de la gestión de la agencia y del montante del presupuesto. Sin duda son ciencias de la vida, ¿no? Quienes se llevan realmente la parte más sustancial del peso de financiación de la agencia, y somos un área relativamente pequeña. Somos quizá cabeza de ratón, ¿no? No somos cola de león, pero somos cabeza de ratón, ¿no? Y somos una de las pocas áreas, por cierto, que tienen, y esto también es muy importante desde el punto de vista de la identidad de la psicología, es una de las pocas áreas, junto con matemáticas, derecho y educación, que han permanecido como áreas únicas. No nos hemos subdividido en áreas, nos podríamos haber subdividido en psicología social, psicología clínica y de la salud, psicología experimental y neurociencias, pero digamos que tenemos una voluntad hasta donde podamos llegar, y esto tiene algunas consecuencias importantes y con algunas ventajas e inconvenientes, pero yo creo que más ventajas que inconvenientes de ser un área única, ¿no? De modo que cuando uno accede a la plataforma de la agencia o cuando uno solicita un proyecto, solicita o marca un área de psicología, no marca un subárea, ¿no? Somos un área única, un área integrada, y los miembros del equipo funcionamos como un todo y tenemos visión de todo lo que ocurre en psicología. Ahí tenéis datos del año 2018, no tenemos algún dato más actualizado, pero ilustra bastante bien cuál es el peso de la psicología. Estamos manejando alrededor de 800, probablemente ahora son más 1000 expedientes al año, 1000 expedientes de todo tipo, ¿no? Proyectos de investigación, seguimientos de esos proyectos, recursos humanos, becas postdoctorales, de modo que la cantidad de trabajo es notable, y a veces tenemos picos de trabajo muy desbordantes en los que generalmente, por cierto, y esto es una reclamación que yo sé que este no es el ámbito para hacerla, pero no estaría mal de más que lo conozcamos, en los que no hay exención docente habitualmente para esto, ¿no? Es una carga de trabajo realmente grande la que tenemos en los equipos. Somos investigadores, ¿no? ¿Quiénes somos en la agencia? Somos investigadores que estamos hoy aquí, pero mañana estaremos al otro lado de la barrera, ¿no? De modo que somos
igual que vosotros, igual que cualquier oyente de esta presentación, ¿no? Somos investigadores en activo que no somos ni amigos, ni camarillas, ni conocidos entre nosotros. De hecho, es un proceso de propuestas de nombres que luego es filtrado de un modo muy exigente por parte de la agencia para ser nombrados y aceptados dentro de los equipos de la agencia. La composición intentamos que sea siempre muy heterogénea, temáticamente, geográficamente, con balance de género. Intentamos que no haya, y lo hemos conseguido, ¿no?, que no haya duplicidad de instituciones, de modo que no estén hiperrepresentadas algunas instituciones, aunque a veces hay algunas instituciones, que todos sabemos, pues que tienen mucho peso en el ámbito de la ciencia en España, pero no queremos que sea proporcional, queremos que haya una voz más heterogénea y una voz más variada dentro de la agencia. Yo creo que esto también es bastante saludable, ¿no? Y también dentro de nosotros somos muy cuidadosos con el no tener conflictos internos, con la gestión de los proyectos, con la pertenencia también a los diferentes comités que tenemos. La duración de los mandatos es como máximo de 6 años para los presidentes de comisiones, que empezaron, como os digo, en 2018 esta aventura, una aventura bastante larga que nos ha costado el desarrollar procedimientos. He de decir que una de las novedades es que las áreas ahora científicas son más escuchadas en la agencia, tenemos una voz, hemos tenido reuniones de presidentes y de equipos durante varios meses. La pandemia nos ha detenido un poco, pero la verdad es que ahora hay un canal de comunicación mucho más directo entre quienes hacemos ciencia y quienes gestionamos la ciencia y los directivos, ¿no?, de los gestores políticos, ¿no? Y luego una cuestión muy importante, la que vais a ver durante toda la presentación, es que nuestra tarea no es decidir. Nosotros no decidimos, ¿no? No es que quiera quitarme ningún peso de encima o ninguna responsabilidad, pero es que realmente no decidimos. Lo que hacemos es gestionar proyectos, lo que hacemos es coordinar, lo que hacemos es elaborar sintéticamente lo que los evaluadores, lo que vosotros, de hecho, quienes estáis, muchos de vosotros habéis probablemente sido evaluadores de la agencia, habéis sido panelistas, habéis tenido una participación muy activa, y lo que hacemos simplemente es sintetizar las decisiones que toman los evaluadores, ¿no? Las tareas que tenemos son fundamentalmente de gestionar las convocatorias, gestionar los seguimientos de esas convocatorias, y quizá lo más importante es seleccionar evaluadores y panelistas, haciendo, por cierto, solo puede evaluar proyectos para la agencia quien está en la base de datos de la agencia. ¿Quién está en la base de datos? Por defecto están, y esto es importante para los decanatos también, por defecto están aquellas personas que han sido IPs, automáticamente pasan a ser parte del corpus, ¿no?, de evaluadores de la agencia. Es muy importante que además se renueven, por cierto, los currículum, que se activen las palabras claves, etcétera, etcétera, porque esto nos permite seleccionar con mucha más agilidad y con más precisión los evaluadores, y después realmente aquellas personas que se autopropongan y que tengan un currículum, ¿no?, y una trayectoria investigadora que así lo merezca, ¿no? Pero sí que hay que tener alguna experiencia previa como en dirección de proyectos. Y como dice una colega nuestra del grupo, ¿no?, si quieres que te evalúen, evalúa, ¿no? De modo que es bueno que seamos generosos también con nuestro tiempo, que cuando hayan invitaciones a evaluación, que lo hagamos, ¿no?, en la medida de nuestras posibilidades, porque luego todos queremos ser obviamente evaluados, ¿no? Y también lo que hacemos es, por cierto, pues supervisar y gestionar jornadas presenciales, ¿no?, que ahora con la pandemia son todas online. Antes eran en Madrid las jornadas presenciales de convocatorias en las cuales venían panelistas y se discutían en público y presencialmente proyectos de investigación, y Ramones y Cajales fundamentalmente, y Juan de la Cierva, ¿no? Todo esto se hace ahora online. Yo creo que la experiencia ha sido buena, las decisiones son rápidas, son ágiles y las discusiones son en profundidad. Y también, por cierto, parte de nuestro trabajo es evaluar convocatorias autonómicas, convocatorias también de algunas comunidades autónomas, no de todas, y también convocatorias intramurales, ¿no? Por ejemplo, muchos grupos de investigación de muchas universidades son evaluados a través de la agencia, y exactamente el proceso es el mismo. Buscamos evaluadores externos para que evalúen las propuestas. De modo que este es un poco el funcionamiento general que tenemos. ¿Qué cosas no hacemos? Bueno, en primer lugar, y esto es muy importante, yo creo que aquí a veces hay muchos malentendidos, ¿no? No decidimos a quién se da dinero y a quién se financia, ¿no? No decidimos la aprobación de solicitudes, lo hacen las comisiones científico-técnicas, ¿no?, que están presididas por nosotros, por los miembros del equipo,
Y tampoco decidimos las cantidades que se financian, son cantidades que también dependen de las comisiones científico-técnicas y, por cierto, en las cuales somos extraordinariamente escrupulosos en que no haya conflictos de interés tampoco con nosotros, ¿no? De modo que después hablaremos un poquito más de esto, pero es importante desmitificar también algunas veces, ¿no? Algunas cosas que se pueden decir sobre el funcionamiento de la agencia. Otra cosa importante de la cual nosotros también somos víctimas como investigadores es que la agencia no es quien fiscaliza el gasto, ¿no? El gasto tiene los gastos, los cuales nos han metido además también en un proceso de burocratización creciente. El gasto de los proyectos, el gasto de las convocatorias tienen múltiples fiscalizaciones, muchas de ellas fuera de la agencia, ¿no? El Tribunal de Cuentas, la Intervención General del Estado y también, por ejemplo, para convocatorias FEDER hay una fiscalización europea, ¿no? De modo que realmente hay una serie de filtros enormes, cada vez más tediosos, cada vez más complicados, pero forma parte de este creciente control financiero de las propuestas que no depende de nuestra parte, ¿no? Y también otra cosa que no tenemos nada que ver con ellos son asuntos de logística, que antes eran muy complicados, los viajes, hoteles, etcétera, cuando la gente acudía a reuniones presenciales, ¿no? O los pagos a evaluadores. Y la última diapositiva que os quería poner por mi parte era simplemente un breve panorama muy esquemático que no agota todas las convocatorias, pero que realmente es el corazón de las convocatorias de la agencia, y algunas de ellas no son tan bien conocidas, ¿no? Yo creo que es bueno que tengamos en la cabeza los equipos directivos de las facultades y, por supuesto, también los investigadores, ¿no? Y equipos de investigación, que tengamos en la cabeza las convocatorias existentes. Sin duda, una de las cuestiones importantes es, esta misma mañana lo habéis leído en los periódicos, ¿no? Que hay un aumento sustancial para la ciencia. Lo hemos tenido ya este año. Este año se ha duplicado prácticamente el dinero para investigación. Hemos pasado de unos 800 millones de euros, tanto a través de fondos propios, ¿no? De gestión propia, como a través de los fondos europeos. A prácticamente el doble de dinero, ¿no? 1.500 millones, y esto se va a traducir en oportunidades mucho más variadas, por un lado, de esto lo haré al final de la presentación, de nuevas convocatorias, y también de más dinero para las convocatorias ya existentes, ¿no? De modo que yo creo que estos son buenos tiempos, o van a ser buenos tiempos, que van a corregir algunas tendencias que desde el año 2010 han empobrecido enormemente, ¿no? La ciencia en España. Van a corregir, yo creo, esta tendencia. La joya de la corona son los proyectos de investigación que todos conocéis de I+D. De esto hablará después miembros de mi equipo, Josep Marco y Miguel Pérez. Hay dos grandes convocatorias de recursos humanos, unas que tienen que ver más con procesos de formación. Nosotros gestionamos los contratos predoctorales que están asociados a proyectos de investigación. No las FPU, que pasan a través del Ministerio de Educación, sino los contratos que están ligados a proyectos de investigación. Suelen ser unos 30-35 al año las becas, con una dotación de 109 millones de euros este año. Esto va a ser también dotado con más cantidad en la próxima convocatoria. Programas de formación de Juan de la Cierva para doctores muy recientes. Actualmente hay 278 plazas para todas las 19 áreas científicas. Lo que sabemos es que se va a prácticamente duplicar. Va a haber 400 plazas de Juan de la Cierva en la nueva convocatoria que va a aparecer. Se va a duplicar la dotación, o se va a casi duplicar la dotación. Esperemos que en psicología, de esto hablará después Marta Rodríguez, que también proporcionalmente podamos tener el doble de plazas. Y esto es muy importante porque es un elemento de regeneración, algo que me preocupa enormemente y nos preocupa a todos, de regeneración del tejido humano, ¿no? En nuestros centros de investigación, que va a ser fundamental para poderlo hacer, ¿no? Existe una convocatoria muy poco conocida y muy poco utilizada en psicología, que son los doctorados industriales, y yo animaría a que realmente desde los decanatos se haga más énfasis, más jornadas quizá de formación y más distribución también de información de esta posibilidad de que en centros industriales, en organizaciones, en empresas, se puedan también hacer doctorados, ¿no? Esta es una convocatoria dotada modestamente con 4 millones, pero si pedimos y solicitamos más doctorados industriales, vamos a recibir una mayor proporción de lo que hacemos actualmente, que es ínfima, ¿no? Y creo que este año, de hecho,
en psicología no hemos solicitado ningún doctorado industrial, hemos quizás solicitado uno. Y luego hay una serie de programas de incorporación de doctores al tejido de investigación y tejido industrial. La joya de la corona aquí es el Ramón y Cajal. Va a haber cambios también en el Ramón y Cajal, si queréis después podemos hablar un poco sobre ellos. Se va a mejorar la dotación. Sabemos que se va a duplicar también, o casi duplicar, con 400 o más de 400 plazas, los programas de Juan de la Cierva de incorporación para personas que hace que entre 2 y 5 años consiguieron su tesis doctoral y de incorporación a centros. Y después también hay contratos de doctores a empresas y organizaciones, contratos Torres Quevedo, que también es otra convocatoria muy poco utilizada en psicología. Yo animaría también a buscar resquicios por aquí para tener una mayor conexión con el tejido empresarial e industrial, ¿no? En la medida de lo posible, también de asociaciones, ¿no? Y personal técnico de apoyo, que es una convocatoria que, como sabéis, también tiene una relativa importancia para contratar tecnólogos para centros de investigación, para CAIs, etcétera, ¿no? La última gran convocatoria son las infraestructuras y equipamiento. Este año ha sido excepcional el dinero que hemos tenido. Se han empleado 180 millones, se ha duplicado, más que duplicado, el dinero de convocatorias anteriores y hay que gastarlo. Además, hemos ido con la lengua afuera, hay que decirlo. Hay que gastarlo antes de diciembre de este año, de modo que muchas de estas convocatorias, por la urgencia del gasto de dineros europeos, hemos tenido que acelerar muchísimo el ritmo, hemos tenido que crear convocatorias nuevas, hemos tenido que pasar las últimas Navidades con el BOE en una mano y el turrón en la otra, ¿no? Para poderlas sacar adelante. Y la última ha sido la de infraestructuras y gran equipamiento. Desgraciadamente, en psicología solo se han presentado 4 solicitudes y son para equipamientos entre 400.000 euros y 1,5 millones. Nos han concedido 1.200.000 euros aproximadamente y debido a que solo ha habido 4 solicitudes, pues esto ha limitado también el dinero que nos han proporcionado. De modo que yo animaría también aquí a que haya una mayor amplitud y a que se anime también a que podamos hacer propuestas pues más ambiciosas, ¿no? En la medida de lo posible, coordinadas. Son para servicios comunes, de modo que una filosofía aquí también de hacer una ciencia interactiva, ¿no? Y una ciencia interconectada con otros equipos. Y este es básicamente el panorama. Después, si tenéis preguntas a través del chat o a través de, no sé muy bien cómo queréis organizar esto, a través de un foro, pues ya las vamos respondiendo a la medida de nuestras posibilidades. Paso la palabra a continuación a Miguel Pérez, que nos va a hablar sobre la joya de la corona precisamente, ¿no? Los proyectos de investigación con algunas indicaciones, y a mí me parece que es importante esto, algunas indicaciones prácticas sobre cómo resolver esto. Lo último que quiero decir, Miguel, y el resto de los presentes, es que nos era difícil encontrar el grado de precisión de esta presentación, porque podríamos hablar de líneas estratégicas, de política científica, pero nos parecía importante también poner los pies en la tierra y explicar cuáles son los procedimientos, explicar cuáles son los procesos y dar algunas indicaciones que puedan optimizar algunas de las propuestas que se presentan y que gestionamos en la agencia. De modo que este es un poco el espíritu y la filosofía de esta presentación. Pues adelante, Miguel, cuando quieras. Muy bien, pues buenas tardes a todos. ¿Me podéis escuchar bien? Solo por confirmar que lo estoy hablando. Se te oye bien, Miguel, sí, correcto. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Voy a empezar como decía Carmelo, voy a seguir con la parte de proyectos de investigación, junto con mi compañero Josep Marco. Como veis ahí, la primera cosa que vamos a hablar de cosas que a veces están en el BOE, pero que creo que es importante destacar, y tal vez las conocéis, pero creemos importante destacarlo. Como sabéis, para los proyectos de I+D hay como 2 modalidades, que es generación del conocimiento y retos. Estas 2 modalidades se evalúan con los mismos criterios, aunque los criterios pesan diferente dependiendo de si presenta el proyecto por generación de conocimiento o por retos. Y tal vez la novedad más importante aquí es que antiguamente, estamos hablando de hace 2-3 años, había una separación de presupuesto diferente para promoción general y para
para retos y ahora el presupuesto es común, ¿de acuerdo? Se me ha ido a negro la pantalla, es que ahora. El presupuesto es conjunto, o sea que tenemos, las posibilidades son parecidas a las dos convocatorias, ¿de acuerdo? La otra, veis que también hay como modalidad de joven, etcétera, y tal vez la otra cosa que es importante que tengáis en cuenta es que la convocatoria de HINS es una convocatoria donde la agencia nos concede un proyecto, o sea, tener en cuenta que para HINS se va a conceder solo uno de los proyectos que se soliciten, ¿de acuerdo? Si pasas, Carmelo. Algunas cifras muy rápidas para no cargar mucho la cuestión. Ahí tenéis el número de solicitudes por convocatoria. Pues si veis en la convocatoria de 2020 ha ido creciendo el número de solicitudes por convocatoria y como veis en la última convocatoria se pidieron 255 proyectos. Esto también es importante, como veremos, con la tasa de éxito que se está manejando. Si no te importa, Carmelo, pasar. Ahí veis la tasa de éxito y el promedio que se suele conceder para cada proyecto. Como veis, el promedio que se suele conceder son como unos 70.000 euros por proyecto. Eso es un promedio, ¿de acuerdo? 70.000 euros habitualmente para 3 años, a veces para 4. Como a veces hablamos nosotros en la comisión, es que estamos haciendo milagros con esta cantidad de dinero, al final con el éxito que suelen tener los proyectos. Entonces, es buenísima la noticia que estamos recibiendo de que se va a aumentar el presupuesto porque hacemos muchas veces milagros para conseguir esto. Como veis, la tasa de éxito, ahí tenéis 2019, porque no hemos podido incorporar 2020. 2019 fue como 42%, 2020 fue como 51%. Es decir, aproximadamente el 50%, veis que fue un poquito, 2018 fue también como 40 y 45 por ahí. Como veis, aproximadamente 50% de los proyectos es la tasa de éxito. Luego, mi compañero Josep Marco os contará con más detalle cómo sale ese 50%, porque no es algo que tampoco decidimos a priori, pero está en el histórico de lo que habitualmente pasa. Y como veis, la FPI también van increciendo y esto será mayor también en las próximas convocatorias. Carmelo, por favor, pasa. Bueno, aquí tenéis algunas recomendaciones que si uno lee la convocatoria con detalle también las puede obtener de ahí, pero que nos pareció interesante recordarlas de cara a tener más probabilidad de éxito en un proyecto. Es importante y es necesario que se presente un equipo cohesionado y coherente en el proyecto, aunque es posible conseguir proyectos unipersonales, ¿vale? También creemos que es importante que se tenga en cuenta los informes que se reciben de las evaluaciones de cara a tener un poco más de éxito en el futuro si no se ha conseguido el proyecto, pero es importante que la gente sepa que una denegación previa no condiciona la concesión siguiente, es decir, que eso no va condicionado y haber no recibido el proyecto en la convocatoria anterior aumenta la probabilidad de que no te lo den. Cada vez se revisan los proyectos por una comisión científico-técnica diferente y los revisa desde el principio, ¿vale? Por supuesto, se valora mucho la novedad científica, por supuesto, se valora mucho el rigor metodológico, incluyendo gestión de datos, preregistros, el tema del Open Access, muy importante. Aquí creemos que es importante, solemos repetir esto, es muy importante, se puede financiar investigación, se pueden financiar para que los artículos estén en abierto, pero no creemos que sea muy adecuado pagar para publicar, que es bastante diferente a una vez que el artículo está aceptado, se financie para que esté disponible para la comunidad, ¿vale? Por supuesto, se valora la perspectiva de género. En la última convocatoria era obligatorio incluir un plan de contingencia a raíz de la experiencia que hemos tenido con el tema COVID. Por supuesto, los presupuestos tienen que ser ajustados y realistas y es imprescindible un plan de formación si se está solicitando una beca FPI. Si no, directamente no es elegible, porque ya sabéis que esto es para formación de personal investigador. Entonces, si uno pide un FPI, pero no incluye un plan de formación para ese FPI, directamente no es elegible ese proyecto para posible FPI, ¿vale? Entonces, bueno, son cosas que a lo mejor probablemente sabíais, pero que los tengáis en cuenta. ¿Qué pasa para que entendáis un poco rápidamente, qué pasa desde que yo entrego el proyecto en mi universidad hasta que recibo el resultado, bueno, hasta que se publica el resultado unos meses después?
¿Qué ocurre habitualmente? Pues lo que ocurre es que hay un proceso de revisión administrativa que nosotros no hacemos, lo hace la agencia, la AI, la Agencia Española de Investigación, y una vez que han pasado el proceso de revisión administrativa, nos mandan la lista de proyectos, pues esa lista de 255 que comentábamos antes. Y lo que hacemos es que decidimos entre 4 posibles áreas, como bien ha explicado antes Carmelo, somos un área conjunta, pero tenemos formación diferente los miembros, tenemos una variedad de formación diferente, y para gestionar los proyectos, pues lo que hacemos es clasificar los proyectos en función de esas 4 áreas, como veis ahí, y es una clasificación que se hace entre todos y por consenso, revisando el contenido del proyecto, el abstract, el título, etc. ¿De acuerdo? Una vez que eso se ha hecho, pues, por ejemplo, los proyectos que se consideran de clínica pasa a los miembros que somos de clínica en esa comisión, los que son de experimental, etc. Y nosotros lo que hacemos es asignar esos proyectos a 2 evaluadores externos y 2 panelistas, ¿vale? Con esto se trata de corregir como 2 posibles sesgos que pueden ocurrir en la evaluación. El primero es que los 2 evaluadores externos son 2 personas con una especialización bastante importante en ese proyecto, es decir, son expertos de ese campo de donde se pide el proyecto, pero claro, estos expertos tienen una visión de su trozo y no tienen una visión de la convocatoria, de modo que también se envía el mismo proyecto a otros 2 panelistas. También Josep os comentará un poco más al final. Claro, estos panelistas evalúan entre 18 y 20 proyectos. Por tanto, son del área, no necesariamente son expertos exactamente en el tema del proyecto, pero son del área y claro, evaluar entre 18 y 20 proyectos sí te da la perspectiva global de si el proyecto es mejor o peor, porque claro, todos creemos que nuestro proyecto es buenísimo y son bastante buenos en general, pero el problema es que no tenemos un presupuesto para todo y por tanto hay que ordenarlos. Entonces estos 2 panelistas proporcionan esta visión global que alguien que ha evaluado solo 2 proyectos no tiene. De esta manera se contrarrestan posibles sesgos de evaluación. Una cosa muy importante, ningún miembro de la comisión asigna a los 4 evaluadores para evitar que haya problemas. Por supuesto, ya os comentaré un poco más detalle, nunca de tu universidad, etc. ¿Qué pasa con esas 4 evaluaciones? Pues van a una reunión, a una comisión que es la Comisión Científico-Técnica. Voy otra vez a comentar, Josep os comentará con más detalle cómo funciona esta Comisión Científico-Técnica. Y esa comisión científico-técnica en la cual nosotros estamos presidiendo y gestionando la actividad de esa comisión científico-técnica es la que decide qué proyectos son financiables y qué proyectos no son financiables. Nosotros lo que hacemos es poner toda esa información junta, ahora Josep os explica cómo se hace. Y con la decisión que ha tomado la comisión científico-técnica, que son unas 32 personas, esa información es la que se publica y a partir de ahí ya es posible hacer alegaciones, ¿vale? Entonces, esto es lo que pasa desde que uno entrega el proyecto hasta que se publica la lista de concesiones. Si hay alguna duda al respecto, sin problema, también las comentamos después. Como ha comentado Carmelo, estamos intentando poner todas las posibilidades, todos los medios para que haya buenas prácticas. Intentamos poner controles de calidad en todo el proceso para que no haya problemas y que haya siempre mucha transparencia y que las buenas prácticas se ejecuten. Como he comentado antes, cada proyecto lo evalúan 4 personas, pues ningún miembro de la comisión asigna a todos los evaluadores del proyecto. De esa manera se evita que alguien esté decidiendo 4 evaluadores para un proyecto, ¿vale? En ningún caso, un miembro del equipo gestiona proyectos de la Comisión Científico-Técnica, gestiona proyectos de su propia universidad o de su propia institución. Eso automáticamente pasan a otro miembro de la comisión para que lo lleve. Es muy importante que eso se haga para que lo veáis. Los 4 evaluadores, recordar, 2 externos y 2 panelistas, hacen evaluaciones a ciegas. Ellos evalúan a través de la plataforma, emiten su informe y luego ponemos todos esos informes juntos. Ellos verán unos días antes los informes, pero toda la evaluación la hacen a ciegas para asegurar mayor independencia todavía. Como hemos dicho antes, hay 2 panelistas que hacen una evaluación global y otros 2 que dan una evaluación especializada, no me voy a repetir en eso. La otra cosa que, por ejemplo, hacemos es que durante la reunión de la Comisión Científico-Técnica, que se debate cada proyecto, como os contará Josep, los presentes
que pertenezcan a la institución en la cual se está debatiendo el proyecto, se ausentan de la sala y si estamos online se van a otra sala aparte para que no solo no participen, sino que no tengan conocimiento de lo que se está discutiendo acerca del proyecto de su institución. Y por encima de todo esto, que nosotros, como habéis visto, ponemos todas estas medidas, por encima de todo esto, la agencia está presente en la reunión de la Comisión Científico-Técnica y luego revisa los aspectos formales también de todos los informes y de todos los temas. O sea que, como veis, hay bastante control sobre el tema. En la parte de cómo funciona la Comisión Científico-Técnica, ya le voy a pasar la palabra a mi compañero Josep, que os comentará con más detalle cómo funciona esta comisión. Josep, cuando quieras. Buenos días. Creíamos que era importante un poco que todo el mundo entendiera cómo funciona la Comisión Científico-Técnica por dentro, porque a veces pues puede parecer que sea como una caja negra si no habéis sido evaluadores o no habéis sido panelistas de la comisión, y por lo tanto creemos que es una cosa que es importante que todo el mundo conozca cómo funciona, cuál es el funcionamiento de esta comisión. Primero, en general, esta comisión dura bastantes días, pueden ser 3, el año pasado fueron 4 días, y está formada por 30 o 32 investigadores, panelistas que les llamamos, ¿vale? Que son estas personas que han revisado cada uno de ellos 18 o 20 proyectos, ¿vale? Por tanto, son personas que tienen una visión más global de toda la convocatoria y que al final la comisión va a ser quien va a decidir, no vamos a decidir desde el equipo de psicología, sino que es la comisión la que va a decidir qué proyectos se financian y con qué cantidades, ¿vale? ¿Cuáles son las características de estos panelistas? Pues primero, muy importante, tienen que haber sido investigadores principales de proyectos, y después, como hablábamos igual de los miembros de los equipos de nosotros, buscamos heterogeneidad en muchos aspectos, tanto geográfica como temática, como nivel de experiencia. Hay tanto investigadores más jóvenes como investigadores ya muy consolidados, y evidentemente balance de género, y todas las propuestas que hacemos se aprueban desde la agencia. Es decir, nosotros no, la agencia puede decir, pues no, este panelista no, porque no tiene suficiente experiencia o lo que se considere, o porque hay muchos panelistas de tal área o de una zona geográfica concreta, ¿vale? Muy importante también, los panelistas antes de empezar la comisión no conocen al resto de panelistas para evitar que pueda haber sesgos pues, a la hora de pues, que se comentaran o que pudieran generar sesgos respecto a proyectos que se estén evaluando. Y muy importante también, antes de la comisión, cada panelista recibe los otros informes, tanto de los evaluadores externos como del otro panelista, para que pueda preparar los proyectos que se van a discutir y pueda tener la visión también global tanto de sus informes como de los informes de esas personas que son más expertas en el tema. Recordemos que los panelistas evidentemente no pueden ser expertos en todo, por lo tanto tienen la visión global, pero hay 2 expertos que esos sí que tienen una experiencia muy, muy, muy contrastada en la temática del proyecto. Por lo tanto, igual una cosa que a un panelista le ha podido parecer bien desde una perspectiva muy general, pues tiene problemas metodológicos que una persona muy, muy especializada en el tema puede detectar. Y lo que hemos comentado y que insistimos muchas veces, hay un control de los conflictos de interés muy grande, se controlan todos los conflictos de interés, no se participan en las reuniones, no se participan en evaluación de proyecto, etcétera, cuando hay cualquier tipo de conflicto de interés. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa en la comisión? La comisión se reúne y entonces lo que se ve en la comisión se sigue este procedimiento que enseñamos aquí en la pantalla. Es decir, los proyectos se presentan uno a uno y por orden de numeración, ¿vale? No se presentan primero los proyectos, digamos, con más puntuación, después los menos. Para evitar sesgos de este tipo se van presentando uno a uno. Y lo que ve la gente, ¿vale? Es exactamente lo que os enseñamos aquí, ¿vale? O sea, verían la referencia del proyecto. Aquí son 2 casos reales, pero les hemos quitado las referencias, los números, ¿vale? Y el centro donde están, ¿vale? No verían el nombre del IP, verían el nombre del centro para que todas las personas que sean de ese centro se tengan que abandonar la sala, o los podamos echar en el caso de que sea online, ¿vale? Y lo que se vería sería las letras, ¿vale? Que se le ha asignado tanto los revisores como los panelistas en las diferentes categorías, en la calidad, en la viabilidad, en el equipo, en el impacto científico y en el impacto económico. Eso es lo que se vería, ¿vale? Tal cual, ¿vale? A partir de aquí, los panelistas que han evaluado ese proyecto abren la discusión y comentan el proyecto,
discuten pues, las cosas las discrepancias que puedan haber, los aspectos positivos, los aspectos negativos. Todo el mundo de la comisión puede intervenir en estas discusiones y finalmente se decide si el proyecto se considera financiable o no financiable, ¿vale? Por lo tanto, muy importante, la evaluación es puramente cualitativa, ¿vale? Esto es un aspecto que cambió hace 2 años. Antes había una numeración, había ese famoso, los que pedíais proyectos hace unos años, había un número como mágico que era el 3,7, ¿no? Y entonces todo era cuantitativo. Hace 2 años se cambió. Cuando se cambió, realmente recuerdo pues, que dentro de la comisión había un poco de inquietud respecto a cómo iba a funcionar, pero realmente esto lo que genera es que la discusión se basa en criterios puramente cualitativos, ¿vale? Por lo tanto, la decisión no es un número, es ¿se financia? ¿No se financia? ¿Vale? Los proyectos financiables, una vez se han decidido los proyectos o el proyecto se decide que es financiable, la comisión también decide una propuesta de financiación para que el proyecto sea viable, ¿vale? Es decir, la pregunta que se plantea es ¿con cuánto este proyecto podría desarrollarse? ¿Con cuánto dinero este proyecto se podría desarrollar? Hay este gasto que parece superfluo, este que quizás se podría reducir. ¿Cuál es el dinero que necesita este proyecto para financiarse? Y una vez se ha decidido esto, ¿vale? Y tanto en los financiables como en los no financiables se hace una transformación de puntuación a letras que os comentaré más adelante, ¿vale? Una vez todo esto está hecho, se deciden, una vez hay las puntuaciones de los proyectos financiables, se deciden los contratos FPI, que muy importante, ¿cómo se deciden? Pues evidentemente los proyectos que están mejor valorados son los que tienen prioridad para conseguir los contratos FPI, pero muy importante, se necesita un plan de formación. Un proyecto con muy buena puntuación sin plan de formación no se va a financiar, no se le va a conceder un contrato FPI. ¿De acuerdo? Porque es un contrato para formación de investigadores. Por lo tanto, dentro del proyecto tiene que aparecer un plan de formación bien estructurado. Y al final de todo de la comisión, en general, se necesita hacer un ajuste del presupuesto, porque en general el último día se cuenta el dinero que se lleva concedido y muy a menudo ese dinero es mayor del que se nos concede, ¿vale? Y por lo tanto se vuelven a revisar los proyectos y se vuelven a ajustar los presupuestos, siempre teniendo en cuenta esta idea de que el proyecto sea viable. Pero es una cosa que normalmente se tiene que hacer, ¿vale? ¿Qué es un proyecto concedido? ¿Vale? Pues veréis que en general conceden, y eso es una decisión que toma la comisión, pero muy a menudo el porcentaje de proyectos que están valorados como buenos o más de buenos globalmente es del 60-70%. Por lo tanto, en general se conceden pues, proyectos pues, que tienen A's o que tienen ABs o ABs y alguna C, ¿vale? Este tipo de proyectos, lo cual no quiere decir que esto pueda cambiar. Igual un año los evaluadores son más restrictivos o menos y los criterios pueden ir cambiando, eso lo decide la comisión, ¿vale? Pero, por ejemplo, también a veces se encuentran con proyectos como el que vemos aquí al final, ¿no? 3 evaluaciones muy positivas, una evaluación no tan positiva, ¿no? Entonces, la discusión se centra muchas veces, a menudo, en hasta qué punto esta evaluación negativa es por un aspecto de que pues, la persona, el evaluador, pues, no lo ha visto claro, no le ha gustado, no le ha convencido, o realmente está reflejando problemas graves del proyecto, problemas que afecten a su viabilidad o a su calidad. Quizás es un experto muy experto en el tema y te dice el uso de esta técnica aquí nunca va a funcionar, ya se ha demostrado que no funciona, esto no es posible, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hay casos que simplemente pues, es un evaluador que no le ha gustado, pero podrían haber casos que si quieres, Carmelo, miramos la siguiente, ¿no? Por ejemplo, un caso como el que tenemos aquí abajo, ¿no? Un proyecto con 2 evaluaciones más o menos positivas, una neutral, pero un evaluador que es muy negativo y quizás este evaluador realmente es tan negativo porque está planteando aspectos metodológicos clave, ¿no? que hacen que este proyecto no se pueda desarrollar. Y de hecho es este aspecto cualitativo, ¿no? De que en la discusión pueda aparecer esto. Si hacemos una media, simplemente 1, 2, 3, 4, 5, si hicieran medias como antes ya había el 3,7, esto igual no se podría detectar tan fácilmente. Aquí estamos realmente hablando
de cada proyecto e intentando ver estos proyectos. También es muy importante el proyecto del medio. Esto es un proyecto no concedido, por ejemplo, un proyecto denegado, ¿vale? Fijaros que es un proyecto que tiene 3 Cs, es un proyecto que es bueno. De hecho, muchos de los proyectos que se deniegan no es que sean proyectos malos, ¿no? Una persona que recibe un proyecto denegado y que después ve 3 Cs, ¿no? Piensa, y una B, pues piensa, este proyecto no es bueno. Me lo han denegado siendo que los evaluadores mayoritariamente han dicho que era un proyecto bueno o muy bueno. Evidentemente existen umbrales que se marcan y como no se pueden financiar todos los proyectos, estos umbrales, si se financian todos los proyectos igual con 3 Cs y una B o con 4 Cs, nos iríamos a una tasa de concedidos del 70%. ¿Vale? Y evidentemente esto supondría una reducción del presupuesto muy elevada. Evidentemente cada comisión decide qué proyectos concede y cuáles no, pero más o menos en estas tasas que nos estamos viendo del 45-50%, estos proyectos con 3 Cs y una B muy a menudo no serían financiables. Pero igualmente habría la discusión sobre su calidad, sobre su viabilidad y hasta qué punto este proyecto tendría que ser financiable o no financiable. Muy bien, si pasamos al siguiente, vale, después, a partir de aquí, fijaros que toda la evaluación ha sido cualitativa, ¿vale? A partir de aquí, desde el BOE se pide que los proyectos tienen que tener una puntuación. Y no solo tienen que tener una puntuación, sino que los diferentes aspectos del proyecto tienen un peso determinado. Vale, evidentemente, perdón, esto no lo he comentado, pero esto está, sí, esto aquí hay un error, disculpadme, creo que hay un error en el impacto. ¿Vale? En una modalidad de retos, el impacto aquí está girado, disculpad. El impacto tiene mucho más peso, ¿de acuerdo? Mientras que en un proyecto de generación de conocimientos lo que tiene más peso es la calidad y la viabilidad de la propuesta. ¿Vale? Y eso, evidentemente, en la discusión se tiene en cuenta. Pero después tenemos que hacer una transformación a números siguiendo estos criterios, ¿vale? Con lo cual lo que se hace es, se cogen, la comisión puede asignar los números como crea conveniente. En general, para respetar esto, lo que se hacen es, se generan rangos dentro de las diferentes categorías de muy bueno, excelente, y a partir de estas categorías y teniendo en cuenta estas ponderaciones se asigna una puntuación. Pero lo que tiene que quedar muy claro es que la decisión sobre financiación o no financiación del proyecto se da de forma cualitativa en la discusión de la comisión científico-técnica. No es una fórmula que se aplique y si pasa de tal número o pasa o no pasa de este número, esto es la decisión. ¿Vale? Muy bien. Finalmente, una vez ya se han hecho las concesiones, llega el periodo de alegaciones, ¿vale? Y entonces los investigadores a los que se les ha denegado el proyecto o los investigadores que incluso habiéndosele concedido el proyecto tienen alegaciones respecto al presupuesto o lo que crean conveniente, hacen unas comisiones. Unas alegaciones. Estas alegaciones la comisión las recibe y evalúa todas las alegaciones, ¿vale? También en este proceso la agencia nos informa a nosotros de cuánto presupuesto hay disponible para alegaciones. En general este presupuesto es muy bajo, ¿vale? Además, no podemos hacer una nueva comisión científico-técnica. Por lo tanto, lo que se revisan las alegaciones son aquellos aspectos de criterio que realmente sean errores factuales de la evaluación. Es decir, se me ha evaluado negativamente por este hecho y este hecho no es así. Es muy importante que todo el mundo tenga en cuenta a la hora de escribir las alegaciones que las evaluaciones de los revisores no son alegables. Lo que es alegable es la decisión de la comisión, que es los primeros informes que se aparecen dentro de los informes que recibís. Por lo tanto, muchas veces recibimos alegaciones que dicen es que el revisor 1 ha dicho esto y el evaluador 2 tampoco tiene razón en esto. Todas estas cosas no son alegables porque no es la decisión de la comisión. Esto es la decisión de un evaluador, un panelista en concreto, etc. Lo que es alegable son el primer informe que aparece dentro de los informes que recibís. Por lo tanto, todas las alegaciones que se refieran a revisores en concretos, evaluadores en concretos y tal, no vamos a poder tenerlas en cuenta. A partir de aquí, la comisión adopta una decisión sobre si hay
proyectos que se tengan o alegaciones que se tengan que aceptar, ¿vale? Y se aceptan algunas alegaciones y se rechazan otras, ¿de acuerdo? Pero siempre tened en cuenta esto. Primero, que el presupuesto que hay para conceder nuevas alegaciones es muy pequeño, que solo se conceden aquellas alegaciones que están mostrando realmente errores importantes dentro de la decisión de la comisión y no de los evaluadores específicos. Por lo tanto, es muy importante esto a la hora de redactar las alegaciones. Finalmente, dentro de los proyectos científico-técnicos hay todo el tema del seguimiento. ¿Qué implica esto? Pues que sabemos que a la mitad del proyecto y al final tenemos que escribir unos informes que la comisión evalúa o que evaluamos el equipo de psicología, pero además hay lo que se llaman las comisiones de seguimiento, las comisiones científico-técnicas de seguimiento. Quizás algunos de vosotros vais a recibir una notificación para venir en noviembre a una comisión de seguimiento. ¿Qué son esto? Bueno, pues estos son una reunión que se hace con algunos proyectos determinados, un tercio aproximadamente de los proyectos, que no necesariamente son los proyectos que van mal, para entendernos, o que han tenido problemas, ¿vale? Para empezar, todos los proyectos de tipo A están convocados a la comisión de seguimiento y después se convocan proyectos que puedan haber tenido problemas pues, en cualquier tipo, proyectos que vayan muy bien, proyectos que se quiera saber cuál es su situación, y no necesariamente nadie lo tiene que vivir como un aspecto fiscalizador o de castigo, todo lo contrario, ¿no? Lo que intentamos primero es todos los jóvenes que ver el seguimiento que han hecho, y otros proyectos que a la comisión nos interese saber pues, cómo van y tal. Hay un aspecto que es un poco extraño, que claro, si os fijáis, en general estas comisiones de seguimiento científico-técnico se dan al final, en el último trimestre de lo que para muchos proyectos es el último año, ¿no? Porque de hecho el informe de seguimiento se ha hecho a mitad del proyecto y vamos a convocar este año, ahora en noviembre, los proyectos que empezaron en el 2019. Seguramente muchos de ellos tienen prórrogas, pero aún así los vamos a convocar. Pero bueno, es la manera que podemos hacer el funcionamiento. Finalmente, como os ha dicho Carmelo, los seguimientos económicos no solo no los hacemos nosotros, sino que creo que los sufrimos todos, ¿vale? Y que son ajenos a la agencia y bueno, pues están más vinculados a todos los organismos que os ha comentado anteriormente Carmen. Hola, buenos días. Bueno, yo os voy a hablar de las ayudas o de las convocatorias de recursos humanos que en volumen serían las siguientes en cantidad de trabajo a los I+D, que serían las convocatorias postdoctorales, que son 3 convocatorias, 2 Juan de la Cierva, uno de formación y el otro de incorporación, y los Ramones y Cajal. Bueno, estas convocatorias postdoctorales que, como os ha comentado Carmelo, parece que el año que viene vamos a tener una financiación mucho mayor, lo cual va a ser muy importante. Están diseñadas para doctores, pero cada vez con una madurez de formación superior. La formación más baja sería el Juan de la Cierva Formación, que provee un contrato de 2 años y está destinada a los doctores que acaban de defender su tesis doctoral. Como veis, los años que tenéis ahí hacen referencia a la última convocatoria que hicimos el pasado mes de junio. Entonces, al Juan de la Cierva Formación se podían presentar doctores que habían leído la tesis en el 19 y en el 20. Y el año pasado nos concedieron 8 plazas solamente. El Juan de la Cierva Incorporación ya está diseñado para un tipo de doctor mucho más maduro, provee un contrato de 3 años. Aquí lo que se les exige es que en los años anteriores hayan estado por lo menos 12 meses en un centro de investigación diferente al centro donde se van a incorporar. Como veis, los años para haber leído la tesis y poder presentarte a esta convocatoria pues ya son más amplios porque cogían del 16 al 18. El año pasado tuvimos en psicología 6 plazas. La convocatoria más importante de todas estas es el Ramón y Cajal, que es ya para investigadores postdoctorales senior. Te provee un contrato de 5 años y según donde el Ramón y Cajal elija
incorporarse, pues la mayoría de las universidades y centros de investigación suelen tener un plan de estabilización para estas figuras. Esta figura tiene una evaluación al final y muchos de ellos, prácticamente todos, van a solicitar una acreditación que se llama el I3, que en muchas universidades también conlleva la estabilización del doctor. Los I3 es una convocatoria que también gestionamos y que no solamente se pueden presentar los Ramones y Cajales, se pueden presentar otros doctores cumpliendo unas normativas muy estrictas, pero está como más diseñada para que la pidan los Ramón y Cajal. Como veis, los candidatos a Ramón y Cajal de la última convocatoria podían haber leído la tesis desde el 2010 hasta el 2017, porque claro, se les exige ya un background de investigación bastante largo. Y el año pasado nos concedieron solo 5 Ramones y Cajales. ¿Puedes cambiar, Carmelo? Vale. Como veis, un poquito la idea de qué candidatos pueden presentarse a estas plazas. Es muy importante que se haga propaganda, que se anime a los nuevos doctores a presentarse, sobre todo a las Juan de la Cierva, porque ahora veréis cómo ha bajado un poquito el número de solicitudes y como os ha comentado Carmelo al principio, en la coyuntura de bonanza, que esperemos que dure bastante, de más aportación de fondos para la ciencia, pues yo creo que estas figuras van a tener una importancia muy grande y es una salida muy importante para los nuevos doctores. El Juan de la Cierva está diseñado para doctores de calidad, incluso para el Juan de la Cierva formación. Ya está, ya cuando lo necesito. Ya. Está diseñado para postdoctorales de bastante calidad. Tiene su año también. Hay alguien que tiene el micro abierto y creo que está interfiriendo bastante. Bueno, en la Juan de la Cierva no se evalúa solamente el currículum del candidato, sino que se evalúa también el centro receptor, el grupo de investigación en el que se va a incorporar el candidato, tanto en el de formación como en el de incorporación. En la siguiente diapositiva luego lo veremos con un poquito más de detalle, pero hay que tener muy claro que en el Juan de la Cierva se va a valorar, por un lado, al candidato, pero por otro lado, y esto es muy importante, al centro donde se va a incorporar ese candidato, porque nos hemos encontrado, no es que sea habitual, pero sí que ha ocurrido a veces que el candidato tenía mayores méritos de investigación que a lo mejor el IP del centro donde se iba a incorporar. Entonces, se ha perdido esa posibilidad de que ese doctor se pudiera incorporar, pudiera tomar o ganar una de estas plazas, porque no ha elegido bien el centro de investigación a donde iba. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, la calidad de investigación del grupo receptor. En el caso de los Ramón y Cajal, no se valora para nada el grupo receptor porque no hay grupo receptor. Se valora exclusivamente el currículum de los candidatos. Los candidatos que obtienen un Ramón y Cajal a posteriori van a decidir a qué centro, a qué universidad o a qué centro de investigación se van a incorporar. Entonces, en el Ramón y Cajal se evalúa estrictamente el currículum del candidato y aquí lo que buscas es un investigador senior, ya tiene que tener una muy buena calidad de investigación, es decir, tanto en los Juan de la Cierva como sobre todo en los Cajales, no se evalúa el currículum investigador a peso, es decir, no se evalúa la cantidad, el número de publicaciones, sino la calidad de las publicaciones. Por ejemplo, puedes tener un candidato que tenga 25 publicaciones, pero que haya liderado como primer o como último autor, a lo mejor solamente 3 de ellas, en contraposición con otro candidato que a lo mejor tiene solo 8 publicaciones, pero las 8 las ha liderado él. Entonces, claro, el candidato que tiene 25 publicaciones y en la mayoría de ellas está por el medio, a lo mejor es que ha elegido muy buenos centros para hacer el postdoc, ha publicado mucho, pero él no ha liderado esas publicaciones, esas investigaciones. Entonces, esto es muy importante. No se evalúa el currículum solamente por la cantidad, sino también por la calidad. Se valora también mucho la trayectoria del candidato. Estoy hablando... Esto también se puede aplicar al Juan de la Cierva de incorporación, pero sobre todo se aplica al Ramón y Cajal. La trayectoria del candidato es muy importante. Se ha seguido una línea de investigación coherente. No se va a penalizar que haya cambiado algo su línea de investigación, pero sí, por ejemplo, se tiene muy en cuenta si ha estado en 3 centros de investigación y en cada uno de ellos ha investigado una cosa diferente.
Es decir, se ha unido al equipo que había allí y él ha hecho lo que ellos hacían, pero él no tiene una coherencia en su línea de investigación. No miramos solamente las publicaciones, también miramos si tiene patentes, si ha desarrollado un software, etc. Es muy importante que un Juan de la Cierva formación, pero sobre todo incorporación, pero sobre todo un Cajal, tenga contactos internacionales, haya realizado estancias, pero sobre todo tenga unas relaciones internacionales que le permita, pues a lo mejor estar en proyectos como investigador en proyectos internacionales y que tenga contactos con equipos de fuera. No solamente que haya hecho una estancia, sino que esas estancias se hayan plasmado en publicaciones conjuntas y en una colaboración activa. Y sobre todo, una de las cosas más importantes en un Cajal es que tiene que ser un líder. Muy importante, valoramos mucho el evitar sesgos de género y se tiene muy en cuenta, particularmente muy en cuenta en esta convocatoria, el caso de en el caso de las candidatas, si han tenido una baja por maternidad o si han pedido una excedencia durante un tiempo. Todo eso se tiene muy en cuenta a la hora de valorar el currículum, igual otras posibles circunstancias que no tienen por qué estar relacionadas solo con la maternidad. En esta diapositiva veis los porcentajes de peso de los informes de los Juan de la Cierva Formación, Incorporación y Cajal. Como veis, en el Juan de la Cierva Formación la trayectoria del candidato pesa el 50% y el historial del grupo el otro 50%. Sin embargo, en incorporación siguen pesando las dos cosas, pero ya pesa más el currículum del candidato que el centro a donde se incorpora. Pero recordar que es muy importante que el centro de incorporación sea de calidad en las dos convocatorias de Juan de la Cierva. En el caso de los Ramón y Cajal, como veis, el centro de incorporación no se evalúa y se evalúa estrictamente el currículum del candidato, teniendo muy en cuenta el liderazgo que ya aparece como un punto a tener en cuenta en el Juan de la Cierva Incorporación. Me pasa, Carmelo, por favor. Bueno, ¿cómo gestionamos estas convocatorias? También se forma una comisión científico-técnica, entonces nos llegan las solicitudes de las 3 convocatorias y cada solicitud va a ser evaluada por 2 panelistas diferentes. Hay un total de 7 o 8 panelistas que van a componer esa comisión científico-técnica. Entonces, aquí no hay letras, en estos informes se sigue evaluando con puntuación, con lo cual, cuando llegamos a la comisión científico-técnica, los candidatos tienen 2 puntuaciones, cada uno de ellos. Cada panelista le ha dado una puntuación. Entonces, esta comisión suele durar día y medio, porque tenemos una mañana para Juan de la Cierva Formación, luego esa tarde hacemos Juan de la Cierva Incorporación y a la mañana siguiente hacemos el Ramón y Cajal. Siempre lo hemos hecho así porque, si os dais cuenta, vamos subiendo en la calidad, porque claro, son mayores cada vez, ¿no? Entonces la calidad de los candidatos es más alta. Entonces, cuando se hace esta evaluación, esta comisión científico-técnica, igual que en los proyectos I+D, como os ha comentado Josep, se ordenan en función de su número de expediente. Aquí no, aquí sí que van a estar ya desde el principio ordenados por su puntuación numérica. Por ejemplo, el año pasado tuvimos un Juan de la Cierva Incorporación que tenía 200, quedó el primero, 100 puntos. Ese quedó el primero de la lista. Pero esta lista no es la definitiva, ni muchísimo menos. Esa lista es para empezar a trabajar, porque se va a discutir absolutamente todos los candidatos, desde el primero al último, desde el que tiene 100 puntos al que a lo mejor tiene 30. Se van a discutir todos. Aquí hay una cosa importante y es que hay un umbral a partir del cual es elegible el candidato. Por debajo de 85 puntos, los candidatos no pueden ser elegidos para ganar una de estas plazas. Entonces, esa comisión científico-técnica empieza a trabajar en base a ese listado ordenado por puntuación, pero ese listado se mueve mucho, pero siempre por encima de 85 puntos. A pesar de todo, os vuelvo a repetir que los candidatos que están por debajo de 85 puntos se discuten sobre todo
Se discuten todos, pero se discuten con especial cuidado los que tienen una discrepancia, es decir, un panelista le puede haber dado 90 puntos y el otro panelista le puede haber dado 50. Entonces, ese caso se va a discutir y se va a decir, aquí pasa algo, aquí habéis tenido una discrepancia bastante grande. Pero no solo esos casos se discuten todos, hasta el último candidato. En base a esto se toma una decisión que ya os digo que es muy dura, porque ahora veréis en la última diapositiva que os mostraré, veréis cómo hay bastantes más candidatos que superan el umbral de las plazas que podemos dar, y a partir de ahí se decide y se genera un informe que es el que se le manda a los candidatos. Aquí tenemos el número de solicitudes y esto es lo que os comentaba al principio. Veis que en los últimos 3 años el número de solicitudes para Juan de la Cierva Formación ha caído de 61 en el 2018 a solo 45 el año pasado. Entonces, yo creo que hay que animar especialmente a los jóvenes doctores que están leyendo las tesis ahora, que la van a leer en los próximos meses, a que se presenten porque obviamente es de calidad. O sea, es muy competitiva la convocatoria, pero va a haber más plazas el año que viene. No podemos permitir que vaya cayendo cuando tenemos una cantidad de doctores importante que no se está presentando a estas plazas. Juan de la Cierva Incorporación también ha bajado un poco y los Cajales también un poquito, pero donde más se ha notado es en formación. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos la evolución en la gráfica de la izquierda, la evolución del número de plazas. Veis que hemos subido. Esperemos que cuando podamos añadir la del año que viene la barra sea muchísimo más alta porque nos hayan dado muchas más plazas. Y aquí la tasa de éxitos no está ni por el 40 ni por el 50. Aquí la tasa de éxitos es muchísimo más baja. Veis que está por el 15, 13 y en los Cajales a veces por el 11%. Los Cajales son muy, muy competitivos. Pasa ya a la última diapositiva. Esto es un estudio de la última convocatoria que tuvimos el pasado mes de junio. Entonces veis que los que están en azul oscuro es el número de plazas que pudimos dar. ¿Vale? El número de becas o de proyectos que pudimos dar. Dimos 8 formación, 6 incorporación y 5 Cajales. La barrita que está de azul un poquito más clara, pero todavía oscura, son los que han quedado por encima del umbral. Es decir, son candidatos que podían haberse llevado una de estas plazas, pero no teníamos más. Entonces, daros cuenta que había 8 más de formación que se podían haber llevado la plaza, 4 más de incorporación y 9 Cajales que podían haberse, 9 candidatos que podían haberse llevado un Cajal. El Cajal es extraordinariamente dramático, francamente, de decidir porque son muy buenos. O sea, todos los candidatos que quedan por encima del umbral son muy buenos. Y veis que los que están en la parte azul más clarita son los que no han llegado a ese 85%. Y ya para finalizar, quería comentaros que he hecho un pequeño repaso de la presentación por género. Sí que os tengo que decir antes de ver las tartitas de abajo que las plazas que dimos sí que están más o menos al 50%. Había 4 hombres y 4 candidatos, 4 doctores y 4 doctoras en formación, 3 doctores y 3 doctoras en incorporación, y en Cajal había 3 doctores y 2 doctoras. Pero el análisis de todas las candidaturas, de todas las solicitudes, nos da que más o menos las mujeres constituyen la mitad o más de las solicitudes a Juan de la Cierva, tanto formación como incorporación. Sin embargo, como suele ocurrir en otros aspectos de la carrera científica, el porcentaje de mujeres que presentan solicitud a Ramón y Cajal es ya inferior al 50%. Entonces veis cómo ha ido bajando el porcentaje de mujeres que solicitan. Y esto era lo que os quería comentar sobre estas convocatorias. Muchas gracias. Muy bien, pues yo creo que ya para acabar, ya os aviso que solo queda, creo que una diapositiva, que es esta, 1 o 2. Bueno, yo creo que sí que esto es interesante, podríamos estar aquí hablando durante horas, ¿eh? Como veis, tenemos bastante cargamento y munición para aburriros eternamente, ¿no? Con estas historias, con más o menos detalle. Pero sí que es interesante un cambio que se ha producido a partir del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ¿no? Que con la nueva dotación de dinero que hemos recibido europeo, los comités de expertos, el Sanedrín de expertos que no conocemos, la verdad, en el Ministerio de Ciencia, es quien decide la política científica, o son quienes deciden la política científica del país.
Y lo que han hecho, yo creo que quizá no del todo acertadamente, pero en fin, esto siento que se quede grabado aquí, pero así son las cosas. Lo que han decidido es que una parte de este dinero se emplee en crear nuevas convocatorias. Hay novedades, ¿no? De este año hay novedades, algunas ya han sido ejecutadas, hemos tenido ya comisiones científico-técnicas sobre ellas. De hecho, estas dos ya han sido ejecutadas y con una rapidez enorme. Y quizá nos hubiera gustado más que la mayor parte del dinero que se utilice, o la gran parte del dinero, vaya a financiar lo que ya tenemos, por ejemplo, robustecer más el plan de I+D de proyectos, pero el caso es que también, no sé muy bien por qué razones, pues se ha intentado diversificar la oferta. Eso significa más BOE, más convocatorias, más trabajo para las comisiones, más comisiones científico-técnicas, más proceso de selección, más presión sobre los evaluadores, más presión sobre los equipos, ¿no? Y quería destacar básicamente dos convocatorias. Y yo creo que aquí tenemos colectivamente, digamos, que pensar algo en psicología, ¿no? ¿Dónde estamos, nuestra identidad y hacia dónde vamos, ¿no? Una tiene que ver con líneas estratégicas. La idea es intentar conectar la ciencia con el tejido industrial y con el tejido de organizaciones productivas españolas. Y es un programa mixto en el cual se financia, por un lado, subvenciones directas como las que tenemos en los proyectos de I+D normales, pero luego también una cantidad, 50%, que van para préstamos de empresas. En diciembre de 2020 nos pidieron, y estuvimos todas las vacaciones de Navidad encerrados intentando hacer, bueno, parte de ellas, ¿no? Intentando elaborar líneas estratégicas, que en este país 20, 25 líneas estratégicas nos pidieron a dos, tres líneas por cada una de las 19 áreas científicas de la agencia que pudieran ayudar a vertebrar propuestas de investigación que pudieran estar vinculadas al tejido industrial del país. Nosotros propusimos 3 líneas, ninguna de ellas fue finalmente aprobada por el Ministerio de Ciencia. Lo intentaremos de nuevo porque cada año van a hacerse nuevas propuestas, pero sí nos gustaría pensar colectivamente, bueno, un poco cómo podemos. Esto en psicología no es del todo fácil, pero sin duda hay. Daos cuenta que las líneas estratégicas que se han aprobado son de genómica, de robótica, de cambio climático, de cuestiones a veces enormemente implicadas, ¿no? O imbricadas con el tejido industrial del país, pero sería bueno, ¿no? Que de algún modo pudiéramos crear el caldo de cultivo necesario para aquellos grupos de psicología, y unos cuantos. Esto no es muy grande, pero aquellos que estén trabajando con apps, que estén trabajando con robots, que estén trabajando con inteligencia artificial, que estén trabajando en ámbitos que puedan conectar con todo el entramado industrial del país, pues que puedan tener un reflejo dentro de las políticas prioritarias científicas del país. Desgraciadamente no tenemos ninguna línea que haya sido aprobada, aunque sin embargo psicología sí participa, y de hecho psicólogos pueden participar, o grupos de psicología pueden participar en 4 o 5 de las líneas estratégicas que finalmente fueron aprobadas, porque la psicología, pues todos sabemos que es muy heterogénea y diversa. Y la última es prueba de concepto. La prueba de concepto también tiene que ver con la transferencia, es potenciar la transferencia. La idea es que los proyectos, en este caso del año 2000, que fueron aprobados en las convocatorias de 2016 y 2017, puedan tener una continuidad haciendo algo que no es investigación, sino que haciendo algo que es con la transferencia o del desarrollo industrial o el desarrollo de patentes o la aplicación, ¿no? Por ejemplo, puede ser un programa de intervención, ¿no? La aplicación en contextos reales, ¿no? Se ha dotado este año con 40 millones de euros. Hemos tenido en el ámbito de psicología 15 proyectos, se han presentado 15. Los 15 son aquellos proyectos de entre los 150 proyectos, 180 proyectos que fueron aprobados en 2016 y 2017, que tenían un plan o que han desarrollado un plan de transferencia de conocimientos. Se ha hecho por primera vez, ha sido una experiencia realmente interesante y se ha concedido, en el ámbito de psicología, se han concedido 5 proyectos finalmente, ¿no? Con una tasa prefijada del 36-40% que desde el Ministerio nos prefijaron. Bueno, simplemente decir que es posible que haya algunas convocatorias nuevas, que probablemente vamos a necesitar pensar y reflexionar cómo optimizar
que la psicología tenga una presencia en ellas y cómo quizá va a transformar también nuestra imagen y nuestra identidad como investigadores, de que un proyecto o algunos proyectos puede que no acaben cuando uno presenta el informe final, sino que realmente es deseable que en algunos de ellos haya un desarrollo posterior que se va a apoyar con una cantidad que no es muy grande. El máximo por proyecto son 130.000 euros, creo que por un periodo de 2 años, si no me equivoco, pero que, en fin, que puede dar para contrataciones, para desarrollar líneas de software, etcétera, etcétera, ¿no? O lo que sea en cada uno de los casos. Bueno, estos son 2 ejemplos de esta idea y se nos ocurría, quizás un poco temerario por nuestra parte, ¿no? Decir que se puede hacer de los decanatos, ¿no? Sabemos que podemos hacer desde las instituciones como la agencia para apoyar la psicología, lo hacemos con todas nuestras fuerzas, ¿no? Pero también nos gustaría que yo creo que se continúe, como ya se viene haciendo por otro lado desde los decanatos, pues con el apoyo de la investigación. Se nos ocurrían algunas cosas, ¿no? Y al final hay unos puntos suspensivos ahí que quizá merece la pena que lo completen los decanatos y vicedecanatos correspondientes, ¿no? Pero quizás sí impulsar la difusión, por ejemplo, como esta misma convocatoria, ¿no? Pues nos hubiera gustado también, o nos gusta que se difunda al máximo y que esté en el máximo de facultades de psicología y centros de investigación presentes convocatorias como esta, ¿no? Incentivar la participación de las mismas de los, ¿no? de los docentes e investigadores de cada centro, quizá ir creando un tejido, ¿no? A través en contacto con las OTRIs, crear jornadas de investigación, intentar pensar en la psicología del futuro, intentar pensar en cómo hay áreas que cada vez conectan más ámbitos de explotación de datos, de explotación de información, de aplicaciones electrónicas, que yo creo que son nuevos, y esto es parte del modo en que tenemos que pensar y soñar la ciencia del futuro. Yo creo que aquí los decanatos tienen un papel importante. Prestar atención también a convocatorias que son poco solicitadas, y yo creo que en esto sí que tenemos que dinamizar, ¿no? Que haya, pues, de nuevo, más contacto con también aquí el tejido empresarial. Pero fijaos bien que pueden ser asociaciones yo no sé, se me ocurre, ¿no? De pacientes o de familiares con problemas mentales graves, o puede haber una conexión con la sociedad, ¿no? Que puede ser más compleja que simplemente el de las industrias, ¿no? Y desde luego todo aquello que esté en vuestras manos, y que yo creo que sin duda se hace en general, para facilitar condiciones de trabajo que sean dignas, facilitar condiciones materiales, facilitar espacios, facilitar todo aquello que haga atractivo, por ejemplo, para un Ramón y Cajal, solicitar vuestro centro, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante, ¿no? Que crear las condiciones idóneas que faciliten, y aquí podemos pensar en muchas variantes, las condiciones de trabajo de todos nosotros, las condiciones de trabajo en especial de los más jóvenes. Yo creo que aquí sí que tendríamos que ser especialmente cuidadosos con aquellos que realmente van a ser la sangre del sistema, ¿no? Y nada más, agradeceros de corazón vuestra atención, ¿no? A esta sesión. Supongo que es un poco árido, ¿no? Porque hemos tratado cosas muy diversas, con un grado de una lupa, ¿no? Con un nivel de magnificación a veces quizá excesivo, no lo sé, pero esperando que pueda ser útil para toda la comunidad científica a la cual pertenecemos, y estaremos encantados de responder a preguntas. No sé si oralmente o a través del chat, que he visto que hay alguna, y con esto damos por finalizada nuestra presentación. Muchas gracias, Carmelo. Yo lo que propongo, como el número de personas es manejable, pues que se pueda intervenir abiertamente. Entonces... He visto que Carmen Moret está ahí, ¿no? ¿El qué? Carmen Moret tenía, por ejemplo, aquí una pregunta, estoy viendo. Sí, No pues sé si empezamos por ahí. Decía Carmen que si en los Juan de la Cierva es necesario que el futuro postdoc solicitante y el centro colaborador hayan colaborado antes. No es necesario, Carmen. Carmelo, Marta te ha contestado en el chat. Perdón. Baja así un poco. Vale. Marta. Carmelo, no lo había visto, pero que coincidimos. Por una vez coincidimos, Marta. Hemos dicho lo mismo. Vale, pues adelante. No es necesario. Bueno, que abrimos el turno de intervenciones, ¿parece bien? ¿Cómo lo hacemos? Muy bien. ¿Alguien que quiera intervenir? ¿Alguien de las personas que estén online o presenciales?
Probablemente no nos hemos explicado bien. Si se entiende bien todo, es que no nos hemos explicado bien. Con respecto, yo quiero hacer una pregunta. Con respecto a la convocatoria de equipamiento, que puede ser una oportunidad para construir laboratorios o para mejorar los existentes, ¿cuáles son los requisitos ahí? Porque el número de investigadores o el número de grupos implicados, ¿qué consejo puedes darnos a partir de la experiencia que tenéis en estas convocatorias? Bueno, esta es una convocatoria muy... Bueno, no sé si queréis alguno, perdón, Josep, Miguel o Rosario, que está también por aquí, ¿no? Hablar, pero en fin, no podéis complementar lo que yo diga. Es una convocatoria, bueno, que en psicología tiene una aplicabilidad limitada, ¿no? Es para grandes equipamientos. Eso significa, y que claro, no hay un gran equipamiento en psicología podemos hacer investigación igual que en matemáticas, ¿no? Con un papel y un lápiz, ¿no? Y gran equipamiento significa entre 400.000 euros y 1,5 millones. Pero la clave es que es un equipamiento único. Es decir, tú no puedes crear un laboratorio con 7 equipos de 60.000 euros cada uno, que es a veces lo que se presenta, y la convocatoria lo que intenta es crear grandes equipos y con una característica muy importante, que tengan un uso y una accesibilidad de uso importante contrastada para la comunidad. No es que alguien para su laboratorio o para su centro construya, ¿no? O acceda a un equipo más potente, más capaz, etcétera, si realmente no se justifica que haya un uso común, un uso compartido y que haya una estrategia muy clara, muy definida de compartir esa herramienta con el resto de la comunidad científica, ¿no? Bueno, en todo caso, yo no sé cuántos grupos hay en España. En la última convocatoria se han presentado, por ejemplo, pues propuestas de los 2 únicos equipos en España que están manejando magnetoencefalografía. Estamos hablando de ese tipo de propuestas de mucho dinero, ¿no? Propuestas millonarias, ¿no? Podrían considerarse otras, pero bueno, es importante que haya una propuesta que esté muy bien pensada, muy bien reflexionada, que no se atomicen los gastos y que probablemente si no hay grandes urgencias en las próximas convocatorias para un grandísimo equipamiento, pues se puedan atender otras propuestas un poquito más modestas, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿alguna intervención? De la gente de online. Mira, sí, Jesús ha levantado la mano. Jesús de la Fuente. Gracias. Perdón que no tenga imagen, pero es que la tengo bloqueada y aunque la activo no me deja ver imagen. Pide equipamiento. Ya. Vale, solamente por comentar algo que he puesto en el chat. Desde hace muchos años venimos trabajando una idea que nos parece de interés, que es la creación de departamentos de I+D+I a nivel de vicedecanatos. Algunas facultades las han creado y es una infraestructura estable dentro de la propia facultad, que sería una especie de mini-OTRI, pero contextualizada en todo lo que se está haciendo, ¿no? Y creemos que eso podría ayudar a integrar o a plantear algunos de estas sinergias, ¿no? Y quería preguntar, ¿hay conocimiento previo de alguien que lo esté llevando a cabo o se ha visto el impacto de esto? Gracias y enhorabuena por la conferencia. Muchas gracias. No sé, quizá deberían responder los decanos asistentes aquí. Lo desconozco, me parece una estupenda idea. Yo creo, Jesús, que tenemos que aprender mucho, nos queda un recorrido muy largo para aprender de otras áreas, ¿no? Es difícil seguirlas porque tenemos otro objeto de estudio, pero sí aprender cosas. Por ejemplo, en esta prueba de concepto, o esta nueva convocatoria de prueba de concepto, que tiene que ver con la transferencia de conocimiento, nosotros hemos aprendido mucho. Hemos aprendido de los propios investigadores que han presentado propuestas muy creativas
en su comienzo se han arriesgado y es muy sorprendente porque hay algunos investigadores que sí tienen un lenguaje ya, ¿no? Que tiene que ver mucho con la transferencia muy sofisticada y muy bien estructurada de conocimientos. Y esa experiencia nos va a servir. De hecho, una de las propuestas que hicimos a la agencia, y de hecho se va a utilizar para todas las áreas, es que los investigadores que han obtenido, algunos investigadores que han obtenido algunas de estas nuevas convocatorias, por ejemplo, de pruebas de concepto, pero también otras de I+D, expliquen muy brevemente en la web con vídeos en qué consisten sus propuestas, ¿no? Entonces, esto es parte de la diseminación, igual que se hace en ERC, por ejemplo, ¿no? Donde la gente explica sus proyectos, van a tener 5 minutos, 3 minutos, 6 minutos, no sé cuánto, para poder explicar en qué consiste la propuesta que les han financiado. Creo que vamos a poder aprender mucho en los próximos 3, 4, 5 años de cómo desarrollar propuestas atractivas de financiación y que significan realmente o van a significar establecer puentes de transferencia efectivos con la sociedad, ¿no? De modo que es otro melón que se abre dentro del I+D+I, ¿no? En nuestro país. Y eso me parece muy buena idea, ¿no? Yo creo que sería un germen para poder reflexionar, pensar y hacernos más expertos en algo en lo que somos muy poco expertos, en particular en psicología, ¿no? Yo por ahondar un poco más lo que ha comentado Carmelo, esta nueva convocatoria de pruebas de concepto está antiguamente, esto está vinculado muy directamente con la OTRIS, y por lo menos en mi experiencia y hablando con más gente, esto de la transferencia siempre estuvo vinculado a las patentes. Y por alguna razón, transferir significaba generar una patente antiguamente, pero afortunadamente ya hay hace algunos años, y algunos de los proyectos que se han concedido de esta prueba de concepto, ya estamos hablando de transferencia social. Y cuando han abierto el melón de la transferencia tecnológica, económica, patentes, a transferencia social, ahí sí, ahí somos muy potentes. Y ahí sí que es verdad que deberíamos ir porque muchas de las cosas que hacemos se pueden llevar a la sociedad como un producto final y no es necesariamente que tenga un beneficio económico, etcétera. Es decir, yo creo que la convocatoria de prueba de concepto es una de esas convocatorias que, si la explicamos bien a la gente, psicología puede incrementar muy rápidamente el número de solicitudes y es tan transferible, es un programa de intervención para reducir violencia, como una nueva app que desarrollamos, como una patente para reducir la producción de amoníaco en una industria química. Es decir, afortunadamente ahí sí hemos ganado muchísimo y creo que deberíamos explotar mucho más eso. Eso no sé cómo hacer que la gente entienda esto, no sé cómo hacérselo llegar a la gente, a los psicólogos, quiero decir, para aumentar la conciencia y que el número de solicitudes aumenten, pero sinceramente creo que es una oportunidad, una ventana de oportunidad de futuro muy grande, en mi opinión personal. Muy bien, muchas gracias. Yo, para terminar, para terminar, en primer lugar, daros las gracias por haber venido todos y todas los integrantes del equipo de la Agencia Estatal de Investigación. Ya está el camino abierto, y si consideráis que alguna de estas convocatorias, como la de concepto, deba ser explicada en profundidad, pues facilitaremos la forma de hacerlo llegar a nuestra, o haciendo algún taller o algo en concreto, o facilitando a los investigadores que expliquen los proyectos que se han desarrollado de la manera que vosotros consideréis. Difundiremos, si os parece bien, esta charla, y os pedimos si pudiera ser que también nos hagáis llegar la presentación, por si es más fácil también hacerla llegar en el formato de PowerPoint, además del formato de vídeo. Y nada más, si no hay más que decir, de nuevo agradeceros que os hayáis puesto en contacto con nosotros para explicar vuestra línea de trabajo, y esperemos que el año que viene y en los próximos años incrementemos el número de solicitudes de psicología que sean exitosas y que terminemos generando una investigación de mayor calidad. Muchísimas gracias a todo el equipo, Carmelo, y a toda la gente
presentes en la sala. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer y yo creo que ha sido más un encuentro agradable, por otra parte, ¿no? Ante el cual veníamos prevenidos con cascos y unas piedras en los bolsillos, pero creo que no ha sido necesario utilizarlas. Bueno, que no hemos llegado a tanto. Bueno, pues cancelamos aquí, bueno, cerramos el Zoom y esperamos coincidir pronto ya de forma presencial, que ya hemos empezado a vernos. Un abrazo muy fuerte a todos. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.